¿Eres clase media o te estás engañando? La trampa de la etiqueta. Probablemente te consideres clase media y puede que estés equivocado, porque casi todo el mundo cree que lo es, y hoy vamos a comprobar si lo eres con números, sin opiniones, sin sensaciones. Y es que hay una pregunta que casi nadie se hace en voz alta, pero que todos se hacen por dentro. Y no es si tienes suficiente dinero, es algo más concreto, más incómodo y más honesto que eso. ¿Soy clase media o me estoy mintiendo a mí mismo? Porque vivimos en un mundo donde prácticamente todo el mundo se considera clase media. El que tiene una hipoteca, el que alquila y llega justo, el que trabaja, paga sus facturas y de vez en cuando se permite unas vacaciones, el que manda a sus hijos al colegio, tiene un coche de gama media y sale a cenar los viernes. Todos clase media, como si fuera una categoría que lo abarca todo y al final no dijera absolutamente nada. Y lo curioso es que esa etiqueta tiene una función muy concreta: tranquilizarte. Hacerte sentir que estás en el sitio correcto, no arriba del todo ni abajo del todo, en el medio. Seguro y estable, donde a todo el mundo le parece correcto estar. Y esta sensación no solo pasa en España, es algo que le está pasando a mucha gente, viva en el país que viva. Trabaja, paga las facturas, tiene una casa y aún así tienen la sensación de que cada mes cuesta un poco más llegar al mismo sitio. Porque hay algo que los números muestran con una claridad que incomoda. La clase media, tal y como la conocemos, se está haciendo más pequeña, no de golpe, sino poco a poco. La mayoría seguimos pensando que estamos donde siempre hemos estado y eso es lo peligroso, que está pasando y no se nota. Porque el nivel de vida no cae de un día para otro, sino que se va achicando en pequeñas dosis, que por separado no parecen gran cosa, pero acumuladas durante años, cambian completamente el panorama. Así que hoy vamos a mirarlo con números, sin catastrofismo, pero con honestidad. Y al final vamos a hacer un test muy sencillo para que puedas ver tu caso concreto si lo que crees coincide con la realidad. Porque la única forma de saber dónde estás es dejar de asumir que ya lo sabes. Y para eso hay que empezar por lo básico. ¿Qué es realmente la clase media? Porque clase media no es lo que te han contado. Durante años la hemos definido por sensaciones. Tienes trabajo, pagas tus cosas. Te puedes permitir un alquiler o una hipoteca, sales a cenar de vez en cuando, te vas unos días de vacaciones y entonces dices, vale, soy clase media. El problema es que con sensaciones no se mide nada, los números funcionan de otra forma. Para los economistas, clase media no es cómo te sientes, es lo que puedes sostener. Ingresos que te permiten cubrir lo básico con cierto margen y además poder ahorrar algo. Y aquí aparece la primera trampa. Porque ese margen del que hablan no es una sensación, es un número. Normalmente, este margen se mueve entre el 75 y el 200% de la renta mediana de tu país. Y eso cambia bastante según donde vivas. No es lo mismo estar en España que en México o en Argentina. Pero más allá de las diferencias, hay algo interesante que se repite. Durante años parecía que cada vez más gente entraba en la clase media. Por ejemplo, en 1990, en América Latina, la clase media representaba menos del 20% de la población. Para 2015 había crecido casi el 35%. Parecía una historia de éxito, más gente con estabilidad. Pero desde entonces, y especialmente tras la pandemia, una parte importante de esa clase media volvió a caer hacia la vulnerabilidad. Y aquí está la clave, no es que la clase media desaparezca de golpe, es que se mueve, se estrecha y deja a mucha gente en el límite, sin que lo note. Porque el patrón es siempre el mismo, la clase media existe, pero tiene límites. No es todo el mundo, no es una etiqueta cómoda, tiene bordes y esos bordes se han ido moviendo. Durante años parecía que cada vez más gente entraba ahí, pero poco a poco, sin hacer ruido, mucha gente ha ido quedándose más cerca del límite de lo que cree. Y eso se nota en cosas muy concretas. Gente que antes ahorraba todos los meses y ahora llega justo. Gente que podía plantearse comprar una vivienda y ahora ni se lo planea. Gente que trabaja igual que hace 10 años, pero siente que cada vez le queda menos. Y aquí es donde entra algo interesante. Ya en los años 80, el economista Robert Reich, quien fue el secretario de Trabajo en Estados Unidos, hablaba de lo que llamaba la ansiedad de la clase media. Esa sensación de estar haciendo todo bien, estudiando, trabajando, esforzándote y aún así sentir que el suelo se mueve bajo los pies. 40 años después, esa ansiedad no ha desaparecido, sino que ha crecido y se ha extendido. Y lo incómodo es que esa sensación no es solo una sensación, tiene números detrás. Así que párate un momento y piensa en tu caso. ¿Lo que sientes coincide con lo que dicen los números?
porque si no coincide no es casualidad. Y aquí es donde empieza a entenderse lo que está pasando de verdad. ¿Por qué la clase media cada vez llega más justa? Hay una idea que explica esto muy bien. El economista Thomas Piketty lo resumió de forma bastante incómoda en su libro El Capital en el siglo XXI. La idea resumida de forma muy simple es esta. Cuando la rentabilidad del capital crece más rápido que la economía en general, la riqueza se concentra. Los que tienen activos, inmuebles, inversiones, negocios, acumulan cada vez más. Los que solo tienen su sueldo se quedan atrás, no porque trabajen menos, sino porque el sistema está estructurado de una forma que premia el capital por encima del trabajo. ¿Y quién vive principalmente de su sueldo? La clase media. Piénsalo como un ejemplo muy concreto. Dos personas. Una tiene un inmueble en propiedad que se ha revalorizado significativamente en los últimos 10 años y además tiene algún tipo de inversión, aunque sea modesta. La otra tiene el mismo sueldo que hace 10 años, ajustado por inflación o por convenio, pero el alquiler le ha subido muy por encima de esa subida. La compra del supermercado también, y la posibilidad de comprar una vivienda propia se ha vuelto matemáticamente imposible en muchas ciudades de toda América Latina y Europa. Los dos se consideran clase media, pero están viviendo realidades completamente distintas. Y lo más importante, están acumulando patrimonio a velocidades completamente distintas. Una avanza, la otra, aunque no lo note, retrocede. Y aquí está la herida real, la que duele cuando la ves con claridad. No es que la clase media trabaje menos o gaste más de forma irresponsable. Es que los gastos estructurales han crecido muy por encima de los salarios durante años. En muchos países esa brecha ha sido enorme. Y eso tiene un efecto que se nota al final del mes, aunque no sepas muy bien por qué. Te quedas con menos sin haber cambiado tus hábitos y sin haber tomado ninguna decisión especialmente mala, simplemente porque el coste de mantener el mismo nivel de vida sube más rápido de lo que sube lo que ingresa. Y eso, repetido mes tras mes, año tras año, tiene un nombre: erosión silenciosa. No hace ruido, no llega con un aviso, pero cambia completamente el margen con el que operas. Y cuando el margen desaparece, cualquier imprevisto deja de ser un susto y se convierte en una crisis. Por cierto, si este video te está haciendo pensar, suscríbete. No te vamos a prometer que te hará rico de la noche a la mañana, pero sí que dejarás de mirar tus finanzas sin entender realmente lo que estás viendo. Nos ayuda un montón. Seguimos. El test que nadie quiere hacer. Llegados a ese punto, hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Y yo dónde estoy? Y aquí es donde la mayoría hace algo muy humano. Cierra el video, piensa, bueno, yo estoy bien, y sigue con su día. Porque mirar los números de verdad da un poco de vértigo, porque a veces confirman lo que ya sospechabas pero no querías ver. Pero vamos a hacerlo, ahora mismo, con 3 preguntas muy simples que no necesitan calculadora, solo honestidad. Pregunta 1. ¿Cuánto entra en tu casa al mes, neto, después de impuestos y deducciones? No lo que cobras en bruto, lo que realmente llega a tu cuenta. Pregunta 2. ¿Cuánto se va en gastos fijos e inevitables? Vivienda, suministros, alimentación, transporte, deudas, seguros. Todo lo que pagarías aunque no salieras de casa ni te compraras nada que no fuera estrictamente necesario. Pregunta 3. ¿Qué queda? Y de lo que queda, ¿cuánto estás ahorrando o invirtiendo de forma real, constante y consciente? No de forma esporádica cuando sobra algo a fin de mes, de forma sistemática, como un hábito. Ahora suma lo que gastas en fijos y divídelo entre lo que ingresas. Si ese porcentaje supera el 70%, tienes muy poco margen. Si supera el 85%, prácticamente no tienes margen. Y si lo que ahorras de forma consistente cada mes es 0 o casi 0, entonces, independientemente de la etiqueta que te pongas, tu situación financiera real es frágil. Y esto no es un juicio, es información. Y la información, aunque incomode, siempre es el primer paso para cambiar algo. Porque hay algo que define mejor que cualquier etiqueta en qué posición económica estás realmente. No es cuánto ganas, es cuánto margen tienes. Cuánto tiempo podrías mantener tu vida si los ingresos se detuvieran mañana. ¿Cuánta capacidad tienes de aguantar un golpe sin que todo se derrumbe de golpe? Y ese margen en la clase media real de hoy, México, Colombia, Argentina, Chile, España, etc., en cualquier lugar donde vivamos de un sueldo, cada vez es más estrecho. No porque seamos peores gestores que nuestros padres, sino porque el contexto ha cambiado y nadie nos ha explicado las nuevas reglas del juego. Y ahora sí, vuelve a la pregunta del principio. Entonces, ¿eres clase media? Quizás sí, quizás llevas años siéndolo, pero cada vez con menos holgura y sin entender muy bien por qué, porque nadie te lo había puesto delante con números claros.
Y la respuesta honesta es que la etiqueta importa mucho menos que lo que haces con ella a partir de ahora. Porque si entiendes que el sistema no está diseñado para que quien vive de su sueldo acumula riqueza de forma pasiva y sin hacer nada diferente, puedes empezar a tomar decisiones distintas. No de golpe, pero con una dirección clara y con los ojos abiertos. La clase media no está condenada, pero sí está en un momento en el que mirar para otro lado tiene un coste real que se paga poco a poco, en silencio, sin que nadie te mande una factura con ese concepto. En la Hucha Rebelde no creemos en el catastrofismo ni en las promesas fáciles. Creemos que la información honesta es el primer paso y hoy has dado ese paso. Si quieres seguir mirando tus finanzas con los ojos abiertos, ya sabes lo que toca. Suscríbete y deja de asumir que estás bien sin haberlo comprobado.